Bueno, en nuestra emisión de hoy nos vamos a acercar a esos momentos importantes de los estudiantes a la hora de estar frente a un examen, pero la preparación precisamente para los exámenes de ingreso es un momento crucial, importantísimo en la vida académica de los estudiantes, donde se pone a prueba el conocimiento adquirido a lo largo de su formación. En la actualidad, el uso de plataformas digitales ayuda mucho y grupos de Telegram han revolucionado también la manera en que los estudiantes acceden a otros recursos educativos y se preparan también para enfrentar estos grandes desafíos. En nuestro programa de hoy vamos a contar con la presencia de destacados profesores que nos compartirán sus experiencias, nos darán consejos sobre cómo maximizar ese aprendizaje en estos entornos digitales. Es todo un gusto ya recibir en nuestro espacio a Joel González, profesor de matemática del grupo Aprende Resolviendo, y a Luis Alberto Ramírez, profesor de español del grupo también Aprende Escribiendo y director del preuniversitario Tomás David Rollo. Yo estoy muy contenta de tenerlos en el programa. Bienvenidos. Gracias. Gracias. Comenzamos hablando precisamente con usted, Joel. ¿Por qué razón? Bueno, hoy precisamente comenzaron los exámenes de ingreso con su asignatura. Cuénteme, Joel, ¿cómo ha sido la experiencia? Bueno, principalmente ha sido un día de tensiones, de alegría, de relajar esas tensiones que recibieron durante un mes casi de preparación intensa que recibieron los estudiantes con el primer examen de ingreso, que fue la asignatura de matemáticas. Un examen que, utilizando términos a los cubanos, fue un examen bastante potable, con sus trampas, por supuesto, con sus detallitos ahí para medir ese nivel de inteligencia, pero fue un examen bastante asequible, los estudiantes están contentos con él y demostrar que esa preparación existía. Ya hablábamos de la plataforma digital, ahora cuénteme cómo usted se preparó también para dar clases en un formato distinto, formato virtual, toda vez que entraña un desafío también esa manera de interactuar con los estudiantes, con los alumnos. Claro, o sea, fue un reto. Hoy la generación que estudia actualmente tiene esas plataformas digitales como un segundo escenario que complementa ese primer escenario que nunca puede dejar de ser el aula. Y las plataformas digitales han llevado más allá, incluso han acercado más a ese estudiante la parte académica que es muy necesaria para ellos. Yo tuve que prepararme igual que ellos, porque me enfrentaba por primera vez a darlo de esa manera y sí hubo resultados. Hubo resultados a tal punto que el grupo Aprende Resolviendo, fue el grupo que destinaron para la asignatura de matemáticas en la plataforma digital, ese grupo no ha parado. Ha sido una constante preparación. ¿Cuándo fue que surgió esta estrategia? Hace 3 años. Hace tres años ya tiene los grupos de preparación para preingreso y hace 3 años son grupos que no descansan a toda hora de todas las partes del país y eso acerca al estudiante y acerca a los profesores al estudiantado. Bueno, hace 3 años se implementa esta nueva forma de acercamiento a ofrecerle también un apoyo al estudiantado, específicamente en su asignatura matemática. Pero ¿cuáles fueron las estrategias? Eso ha ido evolucionando, seguramente ha ido perfeccionándose. Sí, como cuénteme. No, desde un primer momento que fue cuando surge el grupo, donde se iniciaba en este campo de las plataformas digitales, esto ha ido evolucionando. Actualmente, hace unos días atrás, se hicieron unos streaming de cada asignatura para que ahí los profesores aportaran su experiencia acerca del examen de ingreso, del proceso de ingreso a la educación superior, porque no solamente son los exámenes, sino cómo es desarrollado el proceso después de realizar estos exámenes. Y esos streaming al inicio no se hacían, porque a medida que el estudiante va interactuando con la plataforma, va viendo la necesidad que tiene, ellos mismos nos nutren de las herramientas que podemos utilizar para suplir esa necesidad y a partir de ahí ese trabajo en las redes va evolucionando a tal punto que ya hay un mayor acercamiento a esa necesidad de que en un primer momento de inicio de las plataformas existía y ahora gradualmente se ha ido acercando. ¿Y cómo motiva a sus estudiantes para entonces participar, hacer preguntas durante las sesiones, que me imagino que también sea también igualmente con español, ¿cierto? Sí. Entonces me comentan los dos sus experiencias, ¿cómo motivan a los estudiantes a participar e interactuar en esta plataforma? Bueno, la motivación es un factor fundamental en la educación. O sea, si el estudiante no se encuentra motivado, esa educación puede no ser suficiente.
Y esa motivación en la generación actual encuentra un lugar fundamental en las plataformas. Es donde ellos se desarrollan a plenitud. Hoy, una generación tecnológica, gracias por ayudarme en el término, una generación tecnológica donde esa es el escenario en que ellos se pueden desempeñar incluso mejor que un aula. Sí. Y ahí es donde nosotros tenemos que llegar, porque es acompañar al estudiante en su proceso de aprendizaje, y si necesita esas plataformas para desarrollarse, bueno, ahí tenemos que llegar nosotros, porque esos son los retos que tiene la educación actual. Y hay que motivarlo, porque no solamente es la motivación presencial, esa motivación por redes sociales, esa forma de ellos interactuar, de preguntar cualquier cosa en el aula, a lo mejor tienen temor en algún momento preguntarla, porque puede existir eso. En las redes sociales lo preguntan con mayor facilidad porque tienen muchos que apoyan ese mismo comentario de mi punto de vista. Y profesor, usted desde el punto de vista, desde el español, ¿cómo se han visto los resultados? Pues los resultados en el trabajo con estos grupos han sido favorables. Favorables en el sentido de que, como decía mi colega, estamos inmersos en una generación totalmente tecnológica y nos toca entonces a nosotros, que ya tenemos un poco más de edad, en comparación con los estudiantes, pues atemperarnos a ellos. No somos los únicos profesores en cada uno de los grupos de las asignaturas. Sin embargo, las 24 horas los grupos permanecen abiertos, solamente con que uno de los estudiantes o uno de los miembros del grupo, incluso puede que sea un familiar, no un estudiante, plantee una inquietud, plantee algo que le preocupe, pues el primero de los profesores que vea ese tema, pues le da desarrollo y después nos sumamos los demás. Muy bien. ¿Y qué recursos adicionales entonces usted recomienda específicamente desde la matemática para complementar estos estudios? Bueno, primero, esa motivación que tiene que existir por todas las vías posibles. Nosotros tenemos que el estudiante se sienta motivado por todos los días cuando llega al aula a aprender un poquito más. Llegarle con recursos que estén a su alcance, que ellos lo encuentren interesante. Preparación del profesor es otro recurso que hay que utilizar, esa preparación que no puede cesar, que tiene que ser sistemática, que tiene que ser consciente, que tiene que ser profunda, porque los estudiantes exigen esa preparación. Y un estudio certero, un estudio que usted sepa que está estudiando y que no está estudiando para aprobar un examen, sino que está estudiando para aprender. Ese es el objetivo de la enseñanza. Pues muchísimas gracias a usted, Joel, por todas estas apreciaciones que ha compartido con nosotros en tiempo real. Vamos a dialogar también con Luis Alberto Ramírez, ya lo decíamos en el inicio del programa y quería escuchar su voz también, profe. Es director de Preuniversitario Tomás David Royo. Luis Alberto, ¿cómo vivió hoy también su centro la experiencia del examen de matemáticas? Pues después de tantas tensiones, de tantos temores e incluso inseguridades, el ver que los estudiantes salieron con una sonrisa, como decía el profe, fue un examen bastante aterrizado a la realidad y esperamos que este año los resultados sean superiores al año anterior. Ya lo decíamos, usted es profesor de español y próximamente los estudiantes van a enfrentarse también a examinar esta asignatura. ¿Qué recomendaciones usted daría a los estudiantes para abordar la lectura, la comprensión de los textos en esta preparación, en un momento tan importante, en el momento de mostrar todos sus conocimientos? Pues sí, siempre recomiendo a todos mis estudiantes que lo primero que tienen que hacer es leer bien el texto, una y otra vez y las veces que sea necesario. Yo siempre les digo que hay tantas lecturas como lectores haya y que para poder responder a cabalidad el examen, pues simplemente tienen que comprender el mensaje del texto, comprender lo que subyace entre líneas para poder responder certeramente cada pregunta y cada inciso del examen. Y según su apreciación, ¿cuáles son las principales dificultades que observa en el momento de escribir, o sea, en los estudiantes, en el momento ya de enfrentarse a un examen de este tipo? Pues hay algunos estudiantes que le temen al papel en blanco. Hay algunos estudiantes que cuando tienen el examen delante
es como si perdieran las ideas. Y eso también está dado en la medida en que usted es capaz de comprender el texto, de interiorizar la orden, porque la respuesta tiene que parecerse a la orden de la pregunta. Por eso es que cada ejercicio de construcción textual inicia con una situación comunicativa que el estudiante tiene sobre todo que comprenderla para poder desarrollar un texto acabado. Ya me está adelantando un poco la respuesta de mi próxima pregunta. Profesor, sabemos que usted ha estado a cargo de la preparación de estos estudiantes a través de las teleclases. Ya me lo comentaba, que tenía esa experiencia frente a cámara. Ahora, cuéntenos de su experiencia en ese sentido. También cómo captar la atención de los estudiantes usando esta plataforma. Cómo hablarle a la cámara. ¿Cómo usted lo logra? Bueno, es muy difícil. Teniendo esa experiencia también. Es muy difícil porque los que venimos del aula estamos adaptados a trabajar para un auditorio de 30 a 35 estudiantes y hablarle a algo que para uno que no necesariamente tiene dominio de los medios de comunicación, hablarle a la cámara, hablarle a ese objeto, por así llamarlo, para lograr captar la atención de los estudiantes es un poco difícil. Impone sacrificio, impone entrega, pero sobre todo preparación, porque uno se convierte en el rostro de esa asignatura a nivel de país. Y eso también, como decía anteriormente, es un reto. Y por supuesto, a través también de la plataforma Telegram, pues es otro recurso con el que contamos, que también están las diapositivas de las teleclases y eso también nos ayuda a estar un poco más cerca de los estudiantes. ¿Usted cree que va a seguir siendo efectiva esta otra manera también de acercarse y de apoyar a los estudiantes? Yo pienso que va a seguir siendo efectiva y en la medida en que logremos acercarnos más y hacer un mayor y mejor uso de la tecnología, pues va a ser mucho más efectiva. Hablando de tecnología, profe, 3 años de experiencia ya. ¿Cuál es su apreciación? 3 años de experiencia. Eso se menciona así, pero son 3 años de arduo trabajo, 3 años de intenso bregar, 3 años de un alcance que ha aumentado a medida que los estudiantes van viendo que existe una mejoría en cuanto a la perfección del Sistema Nacional de Enseñanza a partir de esta plataforma y 3 años que han marcado un antes y un después, por ejemplo, en la preparación para los exámenes de ingreso a la educación superior. Hablando de la tecnología, nos entran llamadas, muchas preguntas que contestar con otros invitados también a propósito de esta temática. Usted y Joel, Luis, muchísimas gracias por estar con nosotros en el programa. Espero que se mantengan con nosotros hasta el final. ¿Les parece bien? Sí, hoy ha sido un día muy emocionante. Sí. Ya veremos los resultados. Gracias por regalarnos este tiempo tan maravilloso. No, sabemos que son muchas las responsabilidades, son muchos los alumnos que ustedes atienden y por supuesto en sus manos también está el futuro. Nosotros vamos a hablar sobre otros temas también, sobre la integración de plataformas digitales como los grupos de Telegram en la preparación para los exámenes de ingreso permiten a los estudiantes acceder a muchos recursos, resolver dudas, compartir experiencias, lo que no solo enriquece conocimiento, sino también fomenta un sentido de apoyo y motivación entre pares. Del tema vamos a seguir conversando en nuestra emisión de hoy. Usted quédese con nosotros en tiempo real. Inmensa alegría siente nuestro equipo de trabajo porque hay momentos importantes en la vida de un ser humano y sobre todo cuando va a elegir una carrera, que va a elegir el próximo paso a dar y tener tantas personas importantes, preocupadas porque lleguemos a cumplir esa meta a partir de un examen. Pero cuánto trabajo anterior, ¿verdad? En esta sección del programa vamos a continuar nuestra conversación sobre la preparación para los exámenes de ingreso. Por eso contamos con la presencia de 2 docentes que han estado apoyando precisamente a estudiantes a través de grupos de la plataforma Telegram. Vamos a recibir entonces a Ismé Herrero, profesora de Historia de Cuba de la Enseñanza Media Superior, fundadora del grupo Aprende Escuchando, y alguien muy cercano a nuestro equipo de trabajo, profesor también del grupo español, Cristian Martínez.
Bienvenidos a ambos. Muchas gracias. Estamos muy contentos de tenerlos en Todo un casa placer. en tiempo real, precisamente para hablar sobre ese momento tan emotivo y sobre las grandes ideas que se les ocurren para apoyar a los amigos, a los estudiantes específicamente. De eso se trata nuestra conversación. Después del saludo, la bienvenida, con su permiso, profe Aimé. Sí. Comencemos el diálogo con Cristian, ¿le parece? Bueno, Cristian, ya el próximo examen de ingreso es precisamente el de español. Eres fundador del grupo Telegram que prepara con vistas a la prueba de ingreso de español a los estudiantes. ¿Cuándo surge? ¿Por qué? Cuéntame un poco sobre esos inicios, cómo acceder también a ese espacio. Esta iniciativa surge en septiembre del año 2020, en plena pandemia, y es una derivación del proyecto Buen Idioma, que en otras ocasiones he podido Sí. conversar aquí en el programa. No, que le dimos mucha promoción Exactamente. también en tiempo real. Les recuerdo que es un proyecto que su función principal es impulsar el buen uso del español en los medios de comunicación, entendiendo que los periodistas son referentes, son modelos lingüísticos para la población, y parte de esa población es precisamente ese grupo de estudiantes que el viernes 9 va a presentarse al examen de ingresos de español. Entonces el proyecto, la parte esta del grupo de Telegram de español, surge en septiembre, ya se lo decía, como una iniciativa de Buen Idioma de conjunto con la revista Alma Mater, que en plena pandemia nos hace la propuesta de crear un espacio para aclarar las dudas a los estudiantes de todo el país, dudas relacionadas, por supuesto, con la preparación, con vistas a ese examen de ingreso de español que se hizo en ese periodo por las condiciones que vivió el país con motivo de la pandemia de la COVID-19. Entonces, desde ese momento, el grupo se ha mantenido siempre activo, por supuesto, más activo aún en los meses previos al examen de Sí. ingreso, lo que no quiere decir que durante todo el curso escolar o esos cursos cortos que hemos Sea tenido menos. en este periodo, exacto, no es que sea menos, pero sí tiene una mayor efervescencia las dudas de los estudiantes cuando se acercan a los exámenes. Entonces, en resumidas cuentas, el grupo de Telegram de español es una derivación del proyecto Buen Idioma de la mano de Alma Mater en un inicio. ¿Y cómo ha evolucionado este grupo? Bueno, parte importante de esa evolución data de hace 2 cursos atrás, cuando comenzamos una alianza con el grupo de IPBC Cuba de Telegram, que tiene también muchas plataformas. Hicimos esta alianza con ellos y es cuando el grupo cambia su nombre. Inicialmente les decía que estaba esa alianza con Alma Mater y entonces cambia su nombre a Aprende Escribiendo, y ha sido parte de una colaboración con mayores profesionales, o sea, con otros profesores, no los que estaban inicialmente en 2020, sino que también hemos podido incorporar nuevos docentes, como por ejemplo la profesora Maricela Escalona, que ha estado con nosotros durante todo este tiempo y ha aportado sus conocimientos y ha sido profesora de las teleclases de español en los últimos tiempos, y ella ha aportado su experiencia, además de otros profesores que nos acompañan. Por ejemplo, también tenemos de Camagüey, por eso decía que no solamente profesores de La Habana, sino que desde todo el país se han sumado. Exactamente, incluso nos ayuda muchísimo a responder las dudas. Ya el otro profe ahorita en la entrevista lo comentaba, que el primero que vea la interrogante, entonces trata de responderla. Qué bien, Cristian. ¿Qué tipo de contenido se ofrece para ayuda al grupo, específicamente a los estudiantes con su preparación? Bueno, ¿Me puedes comentar un poquito sobre eso? En el grupo aprovechamos el universo digital para compartir los exámenes de ingreso, por ejemplo, de los últimos cursos, también para compartir materiales, estos exámenes que se publican como de preparación, también folletos, todo eso, documentación que ha llegado a nuestras manos. Ha sido una colaboración de muchas personas que han ido contribuyendo a ampliar esa plataforma que es Telegram, y aprovechamos los recursos de ellos. También, por supuesto, como decía, la alianza con Buen Idioma siempre está presente, porque en la página web, que aquí la podemos ver en pantalla, que el sitio es buenidioma.com, ahí hace 2 o 3 cursos creamos un módulo que se llama Aula Virtual. Como pueden ver ahí en pantalla, ese módulo tiene 2 recursos lingüísticos importantes y útiles, no solamente para los profesores, sino también para los estudiantes. Uno de ellos es el módulo de los exámenes y otro de las teleclases. Si me pudieran ayudar con los exámenes, ahí podemos ver, ahí se comparten los temarios aplicados en los últimos cursos, como pueden ver ahí en pantalla. Tenemos el de 2024, el de 2023 y por supuesto están hasta el año 2013. En ese módulo de exámenes, además de ordenarlos por las convocatorias que se van aplicando en esos cursos, también compartimos precisiones del Ministerio de Educación con relación a este examen de ingreso, y también el folleto de preparación. El que no lo tiene impreso, por ejemplo, puede adquirirlo por una vía digital aquí, además de bibliografía útil para los estudiantes sobre gramática, sobre ortografía, la puede encontrar en este módulo. También hay otro relacionado con las teleclases. Quizás a veces el estudiante no les da tiempo copiar la presentación electrónica cuando la están haciendo en vivo la teleclase, y bueno, entonces puede encontrar en este otro módulo de las teleclases
las presentaciones electrónicas Ahí del otro estamos. profe que casualmente estaba aquí hoy acompañándonos. Ahí están todas las presentaciones electrónicas de ese curso que las pueden descargar por esta vía aquí en la página web de Buen Idioma. Además de las teleclases, está tiene, espectacular. muchas gracias, Felicidades. tiene enlaces también a los videos en YouTube de cuando la profe Maricel Escalona impartía también las teleclases para que vean cómo ha evolucionado y cómo ha transitado la preparación en los últimos cursos. La reacción de los estudiantes con la evolución de este gran instrumento que han creado, ¿cómo ha sido? Bueno, en sentido general, los estudiantes siempre han estado muy agradecidos con el grupo de profesores. Recuerdo que cuando se aplica el examen siempre aparecen en el grupo para, bueno, agradecer también todo el seguimiento que les hemos dado a ellos en su preparación y, por supuesto, siempre tratamos de ir aprendiendo cada año con las dudas más frecuentes que nos plantean, con los temas que más les interesan a los estudiantes para poder, en esta misma página web, ir colocando esos instrumentos útiles para los estudiantes. Y lo fácil que debe ser también acceder a cada propuesta. Así es, por eso los reiteramos que están con la invitación para que puedan acceder a estos recursos. El grupo de Telegram, les recuerdes, Aprende Escribiendo, @Aprende Escribiendo. Un consejo rápido. Bueno, para la pregunta de comprensión, leer muy bien el texto. Yo, en mi año, cuando hice la prueba de ingreso, que fue en el 2016, hace unos cuantos Yo no voy a años decir ya, la mía. en el 2016, yo esa pregunta de comprensión la respondí al final, porque ya tenía que tener muy manoseado el texto, tenía que tener muy consciente yo de qué trataba el texto para responder la pregunta. Ese sería mi consejo, que dejaran la pregunta de comprensión para el final. Qué bien, muchas gracias, Cristian. Ustedes Como por la siempre, invitación. muy agradecida que estés en el programa. Deberías venir un poquito más. Bueno, aquí estoy Sí, esperando y cualquier invitación. regalarnos algunos breves instantes del buen idioma también, Muchas que nos gracias. hace falta seguir defendiendo. Profesora, está ahí también emocionada escuchando a Cristian y yo quisiera que usted compartiera con nuestros amigos televidentes. Gracias, Cristian, por estar con nosotros en tiempo real. Vamos a seguir dialogando con la profesora de Historia de Cuba y fundadora del grupo Aprende Escuchando, Aimee Herrero. ¿Qué tipo de recursos? Vamos a empezar con usted también. Y actividades comparte con el grupo de estudiantes para los exámenes de historia que también llevan, digamos, el buen hablar, el buen escribir, la ortografía, hay que cuidarla. Exactamente. También, además del contenido que deben aprender. El grupo lleva ya unos añitos, creo que es el grupo más antiguo de los 3 grupos de Telegram. Surgió en el 2020, en el mes de abril, y surgió como casi un pedido de lo que eran mis alumnos en aquel momento, en 10 de octubre, empezaba la pandemia, yo vivía en La Lisa, mis alumnos en 10 de octubre, la lejanía, Sí. y empecé a grabar audios, simplemente unos audios para hacérselos llegar de lo que tenían que saber de cada una de las unidades, lo fundamental. Profe, le puedo mandar el audio a mi primo, profe, lo puedo mandar, y empezó a extenderse, y ya hoy tenemos a casi 6.087 estudiantes, lo tenía hoy por la mañana. O sea, ha cogido un poquito de fuerza, aún no hemos llegado a todos los estudiantes que queremos, ojalá podamos acceder a todo el país, a todos los preuniversitarios, pero todavía. Los recursos fundamentales es precisamente lo como estaba hablando Cristian hace un ratico, los temarios que se van subiendo constantemente, simulacros. Muchos profesores han participado, de hecho ya existe un grupo para profesores de historia que se creó hará 2 meses más o menos, Soy Docente, se llama también en Telegram, solo para los profesores de historia, y los profes ya colaboran muchísimo con el grupo, o sea, nos ponemos de acuerdo qué vamos a subir. ¿Qué temario vamos a hacer ahora? Teniendo en cuenta los contenidos que se han evaluado en años anteriores, bueno, ¿por dónde puede salir? Y hacemos eso. Entonces, transmitiendo todos por el mismo canal casi, como decimos en buen cubano, y poder colaborar entre nosotros mismos. Muchos cuestionarios, muchas hojas de trabajo, eso ayudó bastante. Y como decía ahorita el profesor, desde el primer momento, estar las 24 horas con ellos. Sí. Es estar pendientes de ellos totalmente. Yo le decía al administrador de IPBC, Brian, a quien le voy a agradecer enormemente el haber interactuado con nosotros y haber hecho de estos grupos lo que hoy son, se la debe a él realmente. Muchísimas gracias, Brian, que está bastante cerca. Sí. La necesidad de seguir colaborando un poquito más, o sea, no darnos por vencidos. Eso no lo podemos dejar de hacer. Y estar pendientes de ellos, sobre todo estar pendientes de ellos. Contestar cualquier duda, por muy tonta que a veces nos parezca a algún profesor que no, es una duda, ahí nos tiene, las 24 horas. Sí, profesora, a mí me surge una duda porque quisiera conocer cómo logran abordar la enseñanza de historia a través de una plataforma. ¿Qué estrategia usted piensa que ya es efectiva porque ya lo ha comprobado con anterioridad? Conversando con ellos. En el caso del grupo de historia es más, por eso aprende escuchando, es más hablar con ellos que
estar contestando las preguntas redactadas. O sea, ellos nos hacen las preguntas y nosotros con audios constantemente es contestando. No, esto lo que tienes que decir es esto. Aquí puedes llegar de este periodo a este periodo. No te puedes pasar de aquí, pero es conversando con ellos. Es más de esa forma que utilizando otros medios, como lo puede usar matemática, como lo puede usar español, que ya es a través de pruebas que se envían. Nosotros es a través del diálogo constante. Mi teléfono no deja de sonar, como no deja de sonar el del profesor Josley en Matanza, un profesor que colabora muchísimo. Unas cuantas lágrimas también. Sí, muchas madres que están llamando constantemente, preguntando dudas, ¿cómo los puedo ayudar? Hay documentos que son redactados para los padres, no son para los estudiantes. Son para estas madres que están siempre, constantemente encima de los asuntos del niño y dicen, ¿cómo lo puedo ayudar? ¿Cómo ayudo a mi hijo? Bueno, se redactó un documento solo para los padres, para que ellos sepan cuál es el orden en que yo me tengo que guiar para ayudar a mi hijo a la prueba. Y así, es la forma más fácil. Hábleme entonces de los desafíos, ya que ha vivido tantas experiencias en la preparación de los exámenes también en este caso. Desafíos grandes desafíos, llegar a más estudiantes. Eso es lo primero que tenemos que trazar. Sabemos las propias peculiaridades que tiene ahora el sistema electroenergético, la imposibilidad de la corriente a toda hora en el resto del país, pero siempre que podamos llegar por lo menos a un niño de un preuniversitario, hemos ganado un poquito más. Siempre que un nuevo profesor se una a esta plataforma y logre que sus alumnos formen parte de ella, logramos un poquito más. Mire, hace poquito me llamó una profe que me pidió permiso a ver si podía usar mis audios en las clases. ¿Puedo usar la voz suya, profe, en las clases porque se nos dificulta un poquito? Digo, sí, lo puedo usar, sin problema de ningún tipo. Y empezaron a dar clases con los audios. Y entonces ese es el gran desafío, llegar a toda Cuba. Hoy yo le estaba preguntando a Brian de cuántos estudiantes se presentaban en este curso, me dijo que aproximadamente unos 16.000 estudiantes en el grupo de 6.000, o sea, estamos todavía bajitos. Vamos a ver si de aquí al martes o para el próximo curso podemos aumentar esa cifra la mayor cantidad posible. Y rapidito, ¿no podrían también experimentar en otra plataforma? El problema ¿No de solamente WhatsApp, en Telegram? el problema de WhatsApp, miren, yo empecé por WhatsApp, pero WhatsApp no te asimila un grupo, te asimila muy pocos estudiantes. Creo que son 200 y pico, son muy poquitos muchachos. Sí. O sea, fue un propio alumno, hoy colega, hoy es profesor de historia también, que me dijo, profe, vaya para Telegram, que en Telegram puede haber muchos más estudiantes. No he tratado de hacerlo en Instagram, no hemos intentado todavía entrar por esa plataforma, no sé hacerlo realmente, tengo que estar... Pueden surgir muchas exactamente, ideas que muchas ideas que salen de los propios estudiantes, porque eso se los debemos a ellos, porque ya por edad hemos tenido que aprender con ellos. No diga la fecha en que usted hizo el examen de ingreso. Hace años, hace mucho tiempo. Yo tampoco. ¿Para qué? Muchas gracias a ambos por estar en nuestro espacio en una etapa tan importante de los estudiantes, donde se asumen pasos y se comprueba todo lo aprendido en una gran etapa en la que el esfuerzo de la familia y el claustro profesor es tan importante, y que surjan estas ideas, estos instrumentos importantes, realmente es lo que se le va a agradecer en un futuro, sobre todo a nuestra nación que necesita tantos profesionales. Exactamente, y salvar la historia, muy importante. Desde el idioma, salvar también nuestra historia. Bueno, muchas gracias por la invitación. Gracias a ustedes. Nosotros honrados de tenerlos aquí en el programa, y retornen cuando lo deseen, incluso cuando tengan nuevas informaciones que brindar. Así abrimos también las puertas a otros televidentes que tienen hijos que quisieran aprender, que quieran acceder a estos sitios donde aumentar sus conocimientos también a través del intercambio. Muchísimas gracias por la invitación. Ha sido muy bueno realmente tenerlos en el programa. Gracias, Cristian. Gracias. Gracias, Ismael. Nosotros vamos ahora a revisar otras temáticas de actualidad. No se mueva de la sintonía, quédese en el canal Cubano de Noticias. Esto es En Tiempo Real.